La galleta costaba apenas 2 reales. 2 míseros reales que separaban a una niña hambrienta de su próxima comida. Pero cuando aquellas manos pequeñas y sucias alcanzaron el estante del supermercado, nadie podría imaginar que aquel gesto simple desencadenaría una secuencia de eventos que cambiaría vidas para siempre, incluyendo la de uno de los hombres más temidos de la ciudad. Si quieres descubrir cómo una simple galleta conectó el destino de una niña de la calle con el jefe de la mafia más poderosa del barrio, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Y no olvides, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like, porque esta narrativa te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre redención y segundas oportunidades. La lluvia caía fina aquella tarde de martes. El tipo de lluvia que no moja completamente, pero penetra despacio en los huesos, trayendo ese frío húmedo que parece nunca pasar. Laura tenía apenas 8 años, pero sus ojos cargaban una vejez que ningún niño debería conocer. 3 días. Hacía 3 días desde su última comida digna. Si es que medio pan amanecido encontrado en la basura de una panadería puede llamarse así. Sus pies descalzos dejaban marcas mojadas en el piso encerado del supermercado San Jorge, uno de los establecimientos más concurridos del barrio. Laura no tenía plan. Los niños con hambre no hacen planes elaborados, solo siguen el instinto de supervivencia que grita más fuerte que cualquier moral o regla social. El pasillo de galletas era un paraíso cruel. Cientos de paquetes coloridos, apilados en estantes que parecían tocar el cielo. Laura no quería mucho. Nunca quiso. Solo un paquete. Solo algo para hacer que el estómago dejara de doler, para silenciar aquel vacío que la despertaba de madrugada y le impedía dormir. Sus dedos temblaban, no solo de frío, cuando alcanzaron el paquete de galletas rellenas. Chocolate. Ella aún recordaba el sabor del chocolate, de cuando la madre estaba viva, de cuando tenía casa, de cuando era apenas una niña y no una sombra invisible vagando por las calles. Fue entonces cuando la mano pesada se posó en su hombro. ¿Tú otra vez? La voz de Rogerio era gruesa, cargada de irritación y un cansancio existencial que él nunca admitiría sentir. Como guardia de seguridad del supermercado hacía 15 años, él pensaba que ya había visto de todo. Pero aquellos ojos de Laura, aquella mirada que mezclaba miedo, vergüenza y una rendición silenciosa, movían algo que él prefería mantener enterrado. No que eso le impidiera hacer su trabajo. Por favor. La voz de Laura era un susurro ronco. Yo solo estaba mirando. El paquete de galletas cayó al suelo. El ruido pareció hacer eco por todo el supermercado, y de repente todas las miradas se volvieron hacia aquella escena. Un hombre grande y uniformado sosteniendo el brazo delgado de una niña harapienta. Mirando. Estabas robando. Rogerio elevó la voz, más por protocolo que por convicción. Ya es la tercera vez esta semana. ¿Tú crees que esto es qué? ¿Refugio? ¿Casa de caridad? Laura no respondió. Ella aprendió, en las calles, que las palabras raramente cambiaban algo. Las personas ya habían decidido quién eras en el momento en que miraban tu ropa rasgada y tus pies sucios. Voy a llamar a la policía esta vez. Rogerio tomó la radio de su cintura, pero antes de que pudiera accionarla, la mano de Laura se soltó de su agarre con un jalón desesperado. Lo que sucedió a continuación fue demasiado rápido para ser completamente comprendido. Laura corrió, no por los pasillos del supermercado hacia la salida, sino más adentro, en pánico, sin dirección. Rogerio corrió detrás, su voz tronando órdenes que la niña ya ni oía. Los clientes se apartaron, algunos filmando con celulares, otros solo observando con aquella mezcla de curiosidad mórbida e indiferencia calculada que caracteriza nuestra era. En la confusión, Laura tropezó. Su cuerpo pequeño se chocó contra una pila de latas en promoción, que se derrumbaron en un estruendo metálico ensordecedor. Ella cayó, golpeando la rodilla en el suelo con fuerza suficiente para arrancar un grito de dolor. Rogerio la alcanzó. Y entonces, ante decenas de testigos, él hizo lo que sus 15 años de manual de procedimientos mandaban. Sostuvo a la niña por el brazo y comenzó a arrastrarla hacia la salida. Vas a aprender que aquí no es lugar para gente como tú. Él decía, más alto de lo necesario, tal vez para justificar sus acciones ante la audiencia que se formaba. Las lágrimas silenciosas de Laura trazaban líneas limpias en su rostro sucio. Ella ya no resistía. Solo se dejaba arrastrar, como un muñeco de trapo, como algo que ya no tenía más voluntad propia.
Fue cuando la puerta del supermercado se abrió. Vittorio Castellano no necesitaba presentarse. Su presencia hacía eso por él. Alto, cabellos grises perfectamente peinados hacia atrás, traje gris carbón que probablemente costaba más que el salario anual de Rogerio. Pero no era la ropa lo que imponía respeto o miedo. Era algo en los ojos, algo que decía claramente: este hombre ya vio cosas que harían a otros hombres desmoronarse. Y él vio. Durante 40 años en la jerarquía del crimen organizado, Vittorio Castellano construyó un imperio basado en 3 pilares: lealtad incuestionable, violencia estratégica y un código de honor torcido que tenía sentido solo para quien vivía en aquel mundo. Él entró al supermercado acompañado de 2 hombres, Marco y Dante, sus sombras constantes. Vittorio venía apenas a comprar puros. Una tarea simple, mundana, que él prefería hacer personalmente porque aún le gustaba sentir que era un hombre común haciendo cosas comunes, aun sabiendo que nunca más lo sería. Pero la escena que se desarrollaba en el pasillo principal del San Jorge hizo que Vittorio se detuviera. Rogerio continuaba arrastrando a Laura, que ahora dejaba un rastro de sangre en el piso. La rodilla raspada goteaba generosamente. La niña ya no lloraba. Sus ojos estaban vidriosos, distantes, como si su mente se hubiera ido a algún lugar donde el dolor no alcanzaba. Suelta a la niña. La voz de Vittorio era baja, calmada, pero cortaba el aire como una hoja afilada. Rogerio se detuvo. Se volteó. Y cuando vio quién había hablado, su rostro palideció 3 tonos. Todo el mundo en el barrio conocía a Vittorio Castellano. Algunos por reputación, otros por experiencia directa. Y estos últimos raramente vivían para contar historias completas. Señor Castellano, yo. Rogerio tartamudeó, soltando inmediatamente el brazo de Laura. Ella estaba robando. Yo solo estaba cumpliendo mi trabajo. El protocolo dice que... Yo no pregunté sobre protocolo. Vittorio se acercó, sus pasos haciendo eco en el silencio pesado que ahora dominaba el supermercado. ¿Pregunté algo? No, señor. Vittorio miró a Laura. La niña estaba encogida en el suelo, sosteniendo la rodilla lastimada, mirando al hombre de traje como si fuera apenas una amenaza más en un mundo lleno de ellas. Algo dentro de Vittorio se rompió. O tal vez se reparó. Él no sabría decir. Porque en aquel momento, mirando a aquella niña herida, Vittorio no vio a Laura. Vio a Sofía, su hija, muerta hacía 13 años en un accidente de auto que él aún soñaba todas las noches. Sofía, que tendría la misma edad que Laura tendría ahora si hubiera vivido. Sofía, que era la única persona en el mundo capaz de hacer que el temido jefe de la mafia sonriera genuinamente. ¿Cuánto costaba? Vittorio preguntó, su voz aún controlada pero cargada de algo nuevo. Algo peligroso. ¿Qué? Rogerio no entendió. La galleta. ¿Cuánto costaba la galleta que ella quería? Yo, 2 reales, señor. Pero esto no es sobre el dinero. Es sobre el principio. Sobre principio. Vittorio repitió la palabra como si probara algo amargo en la lengua. Sacó la cartera del bolsillo interno del saco. No sacó 2 reales. Sacó 5 billetes de 100. 500 reales. Esto cubre la galleta y cualquier principio herido. Extendió el dinero a Rogerio, que lo tomó con manos temblorosas. Ahora vas a hacer lo siguiente. Vas a buscar un botiquín de primeros auxilios, vas a limpiar la herida de ella con cuidado, y vas a pedir disculpas por arrastrar a una niña hambrienta como si fuera un animal. Rogerio obedeció. Por supuesto que obedeció. No obedecer a Vittorio Castellano no era una opción que las personas que querían seguir respirando consideraran seriamente. Mientras el guardia corría a buscar el botiquín, Vittorio se agachó al lado de Laura. Marco y Dante se posicionaron, creando una barrera humana entre el jefe y los curiosos que aún observaban. ¿Cómo te llamas? Vittorio preguntó, su voz ahora sorprendentemente gentil. Laura lo miró con desconfianza. Los hombres gentiles, en su experiencia, eran los más peligrosos. Laura. Ella finalmente respondió, su voz débil. Laura. Nombre bonito. Vittorio notó las manos de ella temblando. ¿Tienes frío? Ella asintió. Vittorio se quitó el saco y lo colocó sobre los hombros de la niña. La prenda era enorme en ella, casi cómica, pero Laura la jaló más cerca, buscando el calor que emanaba de la tela cara. ¿Dónde están tus padres, Laura?
Mi mamá murió. Hace 8 meses. Las palabras salieron monótonas, como si las hubiera repetido tantas veces que habían perdido el significado. Mi papá, no sé. Se fue cuando yo era bebé. Vittorio sintió algo apretar en su pecho. Una sensación que no sentía hacía mucho tiempo. ¿Culpa? ¿Empatía? ¿Remordimiento por todos los niños que tal vez habían quedado huérfanos por causa de sus órdenes? ¿Y dónde estás viviendo? Laura señaló vagamente hacia afuera. En la calle. Hay una marquesina cerca de la plaza. Cuando no llueve mucho, se puede dormir. Rogerio volvió con el botiquín, las manos aún temblando. Bajo la mirada atenta de Vittorio, limpió la rodilla de Laura con una delicadeza que parecía extraña en un hombre de su tamaño. Murmuró una disculpa que sonó genuina en su desesperación. Listo. Rogerio terminó de colocar el vendaje. Perdón de verdad, pequeña. No debí. Puedes irte. Vittorio lo despidió con un gesto. Luego miró a Laura. ¿Tienes hambre? La pregunta era retórica. Por supuesto que la tenía. Marco, Dante. Vittorio se levantó. Llenen 3 carritos. Comida de verdad. Arroz, frijoles, carne, frutas, verduras, pan, leche y galletas. Muchas galletas. Sí, jefe. Los 2 hombres se alejaron inmediatamente. Laura observaba todo con ojos como platos, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Los hombres ricos no ayudaban a niñas de la calle. Eso no pasaba en el mundo real. Pero ahí estaba ella, vistiendo un saco que olía a perfume caro, viendo a hombres llenar carritos de compras específicamente para ella. ¿Por qué estás haciendo esto? Laura finalmente preguntó, la desconfianza aún presente en su voz. Vittorio sonrió. Fue una sonrisa triste, cargada de memorias y arrepentimientos. Porque nadie debería tener que robar comida para sobrevivir. Especialmente no un niño. Hizo una pausa. Y porque me recuerdas a alguien. Alguien muy importante. ¿Quién? Mi hija. Ella ya no está aquí. Pero tienes la misma edad que ella tendría. Los mismos ojos. Laura no sabía qué decir. Entonces no dijo nada. Solo sostuvo el saco más apretado. Cuando los carritos estuvieron listos, 3, desbordando de comida, Vittorio pagó todo. La cuenta pasó de 1000 reales. Él ni parpadeó. Luego se volvió hacia Laura. No puedes cargar todo esto sola. Y definitivamente no puedes vivir en la calle con esa rodilla lastimada. Parecía estar tomando una decisión mientras hablaba. Vas a venir conmigo. ¿A dónde? El miedo volvió a los ojos de Laura. A un lugar seguro. Voy a conseguir un lugar para que te quedes. Con comida, cama limpia, medicina para esa rodilla. Vittorio se agachó nuevamente, quedando a la altura de sus ojos. No voy a hacerte daño, Laura. Eso te lo prometo. Y yo no rompo promesas. Tal vez era el hambre. Tal vez era el cansancio. Tal vez era simplemente el hecho de que vivir en las calles ya era un riesgo. Así que ¿qué diferencia hacía confiar en un extraño más? Laura asintió. La noticia se esparció por el barrio más rápido que fuego en paja seca. Vittorio Castellano, el hombre que coleccionaba historias de violencia y poder, había adoptado, informalmente, pero adoptado de todos modos, a una niña de la calle. En la oficina que servía como su cuartel general, una sala amplia arriba de un taller mecánico de fachada, Vittorio hizo llamadas. Primero a María, una señora que trabajaba para él hacía 20 años cuidando sus propiedades. María, necesito que prepares el apartamento de la calle de las Flores. Aquel que está vacío. Necesito que quede adecuado para un niño. ¿Un niño, Vittorio? María no pudo ocultar la sorpresa. Ella era una de las pocas personas que podían llamarlo por su primer nombre. Una niña. 8 años. Va a quedarse ahí hasta que descubra algo mejor. Algo mejor sería una familia de verdad, Vittorio. Lo sé. Estoy trabajando en eso. Pero mientras hacía los arreglos, Vittorio sabía que no era tan simple. Niños sin documentos, sin registros, sin familia conocida. El sistema no era gentil con ellos. Orfanatos sobresaturados, procesos burocráticos que demoraban años, familias adoptivas que raramente querían niños mayores. Mientras tanto, Laura estaba sentada en una silla en la esquina de la oficina, envuelta en el saco de Vittorio, comiendo un sándwich que Dante había comprado. Ella comía despacio,
saboreando cada mordida, como si tuviera miedo de que la comida desapareciera si no prestaba atención. Marco observaba la escena con una expresión indescifrable. «Jefe», comenzó, vacilante. «La gente está comentando sobre usted y la niña. Déjalos comentar. Algunos de los hombres piensan que esto es una señal de debilidad». Vittorio levantó los ojos, y Marco inmediatamente se arrepintió de haber dicho algo. ¿Debilidad? La voz de Vittorio era peligrosamente baja. ¿Por qué ayudé a un niño hambriento? ¿Por qué no dejé que un guardia arrastrara a una niña herida por la calle? No, jefe, yo no pienso eso. Solo estoy diciendo lo que sé lo que estás diciendo. Vittorio respiró profundo. Y vas a hacer lo siguiente. Vas a encontrar a todos los que están diciendo eso y vas a dejarles en claro que quien tenga problema con mis decisiones puede traer sus preocupaciones directamente a mí. Personalmente. ¿Estamos entendidos? Sí, jefe. Nadie vino a quejarse personalmente. Aquella noche, en el apartamento de la calle de las Flores, Laura tomó su primer baño caliente en meses. María había preparado todo: ropa limpia, cama con sábanas suaves, comida en el refrigerador, hasta algunos juguetes que había comprado corriendo en una tienda departamental. Laura lloró en el baño. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había aguantado, por esta gentileza inesperada que no sabía cómo procesar. El agua caliente llevaba la suciedad, pero no las cicatrices, las visibles en el cuerpo y las invisibles en el alma. Vittorio volvió a su propia casa, una mansión protegida por cámaras y hombres armados, pero no pudo dormir. Se quedó en la biblioteca, bebiendo whisky, mirando la foto de Sofía que mantenía en el escritorio. «¿Qué estoy haciendo, princesa?», murmuró a la foto. «Esto no la traerá de vuelta». Pero no se trataba de traer a Sofía de vuelta. Se trataba de tal vez, solo tal vez, hacer algo bueno en una vida manchada por tantas cosas malas. Se trataba de mirarse en el espejo y no ver solo al monstruo en que se había convertido. El teléfono sonó. Era Alessandro, su consejero más cercano y amigo de décadas. «Vittorio, necesitamos hablar sobre la niña». «No hay nada de qué hablar, Alessandro». «Sí hay. ¿No pensaste esto completamente? Un niño. ¿En tu vida? ¿Sabes los riesgos? ¿Los enemigos que tienes? Si alguien quisiera atacarte, ella va a estar protegida. 24 horas. Nadie va a ponerle un dedo encima. ¿Y cuánto tiempo va a durar eso? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Vas a mantenerla escondida para siempre?» Vittorio no tenía respuesta para eso. Ella necesita una vida real, Vittorio. Escuela, amigos, familia. Cosas que tú no puedes dar. Entonces voy a encontrar quien pueda dar. Pero mientras tanto, ella queda bajo mi protección. Alessandro suspiró. «Te estás encariñando. Como si ella fuera». «No lo digas». Vittorio cortó. «Sé quién es ella. Y sé quién no es. Pero eso no cambia el hecho de que necesita ayuda. Y yo tengo recursos para ayudar. Tienes recursos para muchas cosas, mi amigo. Pero reparar una vida destrozada, eso es otro nivel». Después de colgar, Vittorio pensó en las palabras de Alessandro. Él tenía razón, por supuesto. Vittorio Castellano no era material de padre adoptivo. Su vida estaba construida sobre fundaciones de violencia e ilegalidad. ¿Qué tipo de futuro podía ofrecer? Pero entonces pensó en Laura, en aquella mirada vacía cuando estaba siendo arrastrada por el supermercado, y decidió que incluso un futuro incierto era mejor que ningún futuro. Las semanas siguientes fueron un estudio en contrastes. Durante el día, Vittorio continuaba siendo el jefe implacable que siempre fue, negociando territorios, resolviendo disputas con otros grupos, manteniendo su organización funcionando con la precisión de una máquina bien lubricada. Pero cada tarde, sin falta, pasaba por el apartamento de la calle de las Flores. Al principio, las visitas eran cortas e incómodas. Vittorio no sabía conversar con niños, no después de Sofía. Laura no sabía confiar en adultos, no después de todo lo que vivió. Se sentaban en la sala, el silencio pesado entre ellos, hasta que uno u otro intentaba iniciar una conversación que moría en minutos. Pero poco a poco, capa por capa, comenzaron a abrirse. Laura contó sobre su madre, Rosa, una empleada doméstica que trabajaba hasta el agotamiento para mantener a su hija sola. Rosa, que había muerto de una infección no tratada porque no tenía dinero para el médico.
Rosa, que en el lecho de muerte hizo que Laura prometiera que sobreviviría, sin importar lo que pasara. Vittorio contó sobre Sofía, no todo, pero fragmentos. Cómo amaba leer, cómo lo hacía ver la misma película animada decenas de veces sin quejarse, cómo tenía un don especial para hacer sonreír a cualquier persona. ¿Cómo murió? Laura preguntó una tarde, con la franqueza cruda que solo los niños poseen. Vittorio quedó en silencio por un largo momento. Accidente de auto. Un conductor ebrio. Su voz era controlada, pero Laura podía ver el dolor antiguo en sus ojos. Yo no estaba ahí. Estaba en una reunión. Trabajando. Siempre trabajando. ¿Te sientes culpable? No era una pregunta. Todos los días. Mi mamá siempre decía que la culpa es solo una forma de castigarnos por cosas que no podemos controlar. Laura se encogió de hombros. Ella decía eso cuando se culpaba porque mi papá se hubiera ido. Vittorio miró a la niña con admiración renovada. Tu madre era sabia. Lo era. Laura sonrió tristemente. La extraño todos los días. Fue en aquel momento que Vittorio tomó una decisión. No una decisión precipitada, sino algo que había crecido lentamente en su corazón en las últimas semanas. Laura, estoy trabajando para encontrarte una familia buena. Una familia de verdad, que pueda darte todo lo que necesitas. Escuela, seguridad, amor. Hizo una pausa. Pero si no encontramos a nadie adecuado, si estás de acuerdo, me gustaría adoptarte oficialmente. Laura lo miró fijamente, sus ojos como platos. Pero tú eres un criminal. Sí. Vittorio no vio sentido en suavizar. No soy un hombre bueno, Laura. Hice cosas que me darían pesadillas si tuviera conciencia suficiente para eso. Pero nunca te mentiría. Y te protegería con mi vida. Porque yo. La pregunta salió como un susurro. De todos los niños en las calles, ¿por qué elegiste ayudarme? Porque te miré y vi a mi hija. Vi una segunda oportunidad de hacer algo correcto. Vittorio se inclinó hacia adelante. Pero también porque lo mereces. Porque ningún niño debería pasar por lo que tú pasaste. Y porque, tal vez, puedas hacerme recordar que aún hay algo humano en mí. Laura quedó en silencio, procesando. Finalmente, habló. No puedes darme una familia normal. Ni una vida normal. No. No puedo. Pero puedes darme seguridad. ¿Y comida? ¿Y un lugar para dormir? Sí. Eso puedo garantizarlo. Entonces está bien. Laura sonrió. Y era la primera sonrisa genuina que Vittorio veía en su rostro. Normal está sobrevalorado de todos modos. La paz duró 4 meses. Vittorio había comenzado los procesos legales para convertirse en el tutor legal de Laura, una empresa complicada que requería abogados caros y documentos falsos para ocultar la verdadera naturaleza de sus negocios. Laura estaba matriculada en una escuela privada, protegida discretamente por uno de los hombres de confianza de Vittorio que se hacía pasar por chofer. Ella estaba comenzando a parecer un niño de nuevo, riendo, jugando, haciendo amigos. El trauma no había desaparecido. Despertaba con pesadillas algunas noches, tenía crisis de ansiedad cuando veía policías, pero estaba cicatrizando lentamente. Fue cuando Roberto Carvalho decidió actuar. Roberto era un rival de larga data de Vittorio, controlando operaciones en el lado este de la ciudad. Mantenían una paz tensa hacía años, pero Roberto siempre buscaba ventajas, siempre buscaba formas de debilitar a Vittorio. Y ahora había encontrado la forma perfecta. Una niña de 8 años. La información llegó a Vittorio a través de un informante. Roberto estaba planeando secuestrar a Laura. No para hacerle daño directamente, sino para usarla como moneda de cambio, para forzar a Vittorio a ceder territorios y operaciones. Cuando Alessandro trajo la noticia, Vittorio estaba cenando con Laura. Vio el mensaje en el celular, su rostro se transformó en una máscara de furia fría, y Laura supo inmediatamente que algo estaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Vittorio forzó una sonrisa. Nada de qué preocuparse, princesa. Solo trabajo. Pero Laura ya no era la niña ingenua de meses atrás. Había aprendido a leer a las personas, a notar cuando los adultos mentían para protegerla. Es sobre mí, ¿verdad? El silencio de Vittorio fue respuesta suficiente. Alguien quiere usarme para atacarte. No era una pregunta. Vittorio respiró profundo. Sí. Pero no voy a dejar que eso pase. Vas a quedarte con seguridad reforzada.
Marco y Dante te llevarán a un lugar seguro mañana, hasta que yo resuelva esto. ¿Resolver cómo? Laura conocía a Vittorio lo suficientemente bien ahora. ¿Vas a matarlo? Laura, no mientas. No después de que prometiste que nunca me mentirías. Vittorio cerró los ojos. Si es necesario, sí. Para protegerte, haría cualquier cosa. Laura quedó en silencio, absorbiendo la información. Luego, inesperadamente, dijo: Mi mamá siempre decía que la venganza es como beber veneno y esperar que el otro muera. Miró a Vittorio. Pero también decía que proteger a quien amas no es venganza. Es amor. La sabiduría de aquel niño, forjada en el fuego del sufrimiento, nunca dejaba de sorprender a Vittorio. El enfrentamiento con Roberto fue rápido y brutal. Vittorio no tuvo que matarlo. Y eso, de cierta forma, fue la victoria mayor. Descubrió todas las operaciones de Roberto, todos los puntos débiles, todas las personas que podrían testificar contra él. Y luego ofreció una elección. Roberto podía dejar la ciudad, dejar el negocio, comenzar vida nueva en otro lugar, o podía enfrentar una exposición completa que lo mandaría a prisión por el resto de su vida. Roberto eligió el exilio. Fue la primera vez en décadas que Vittorio resolvió un conflicto sin sangre. Y sabía exactamente por qué. Porque Laura estaba observando, aprendiendo qué tipo de hombre era él. Y quería ser mejor, aun sabiendo que nunca sería bueno. Cuando todo terminó, Laura volvió al apartamento, ahora oficialmente su casa. Vittorio había completado el proceso legal. Él era, ante los ojos de la ley, su tutor. ¿Entonces es oficial? Laura preguntó aquella noche, sentada a la mesa del comedor. Es oficial. ¿Debo llamarte papá ahora? Vittorio sintió un nudo en la garganta. Puedes llamarme como te sientas cómoda. Laura pensó por un momento. Vittorio está bien. Por lo menos por ahora. Sonrió. Tal vez un día me sienta lista para papá. Pero no hoy. Hoy está bien para mí. Vittorio sonrió de vuelta. Y por primera vez en 13 años, desde que Sofía murió, sintió que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza de redención. Laura tenía 11 años ahora. Estudiaba en una de las mejores escuelas de la ciudad, sacaba notas excelentes, tenía amigos. Aún despertaba con pesadillas a veces, aún tenía cicatrices que ningún tiempo borraría completamente, pero estaba creciendo como una niña fuerte, inteligente, compasiva. Vittorio había cambiado también. No completamente. Aún era el jefe. Aún tomaba decisiones difíciles. Aún vivía en un mundo de moral cuestionable. Pero algo se había suavizado. Buscaba soluciones sin violencia cuando era posible. Hacía donaciones anónimas a refugios de niños de la calle. Intentaba, todos los días, ser un hombre que Laura pudiera respetar. Una tarde, estaban en el supermercado San Jorge, el mismo supermercado donde todo había comenzado. Vittorio necesitaba comprar algunas cosas para la cena, y Laura insistió en acompañarlo. Rogerio aún trabajaba ahí. Cuando vio a los dos entrar, saludó tímidamente. La relación de ellos había evolucionado a algo extraño. No exactamente amistad, pero un respeto mutuo nacido de aquella tarde fatídica. Señor Castellano. Laura. Sonrió genuinamente. ¿Cómo están? Bien, Rogerio. ¿Y tú? Vittorio respondió. No me puedo quejar. Rogerio miró a Laura. Creciste, niña. Pasa. Laura sonrió de vuelta, sin rencor en su voz. Mientras caminaban por los pasillos, Laura se detuvo frente al estante de galletas. El mismo estante. Las mismas galletas rellenas de chocolate. ¿Quieres? Vittorio preguntó. No es necesario. Laura negó con la cabeza. ¿Pero recuerdas cuando yo quería un paquete de estas más que cualquier cosa en el mundo? ¿Cuando 2 reales parecían 1 millón? Recuerdo. A veces me pregunto cómo sería mi vida si no hubieras entrado por aquella puerta ese día. Lo miró. Si hubieras comprado tus puros en otro lugar. Si hubieras venido 10 minutos más tarde o más temprano. Yo también me pregunto eso. Vittorio colocó la mano en su hombro. Pero pasó. Y no lo cambiaría por nada. Yo tampoco. Laura tomó un paquete de galletas y lo colocó en el carrito. Pero vamos a llevarlas de todos modos. Para recordar de dónde comenzamos. En la fila de la caja, una mujer joven con un niño pequeño estaba contando monedas, claramente sin dinero suficiente para pagar sus compras.
Vittorio observó a Laura notar la escena. Sin decir nada, Laura se acercó a la mujer. Con permiso. Su voz era gentil. Déjame ayudarte con eso. La mujer miró a la niña. Luego a Vittorio, confundida. No es necesario, querida. Solo voy a devolver algunas cosas. Por favor. Laura insistió, ya sacando dinero de su mesada que guardaba en la cartera. Alguien me ayudó cuando lo necesitaba. Ahora es mi turno. La mujer aceptó, lágrimas en los ojos, agradeciendo repetidamente. Cuando Laura volvió, Vittorio estaba sonriendo con orgullo. «Sabes que me estás enseñando cosas, ¿verdad?», dijo él mientras salían del supermercado. «¿Cómo qué?». Que tal vez la redención no se trata de borrar el pasado. Se trata de construir un futuro mejor, una elección a la vez. Eso fue profundo. Laura rió. Te estás poniendo filosófico en la vejez. Respeta a tus ancianos. Vittorio fingió ofensa, pero también estaba riendo. Aquella noche, después de la cena, Laura estaba haciendo la tarea en la sala mientras Vittorio leía el periódico. La escena era tan doméstica, tan normal, que cualquier persona mirando desde afuera nunca imaginaría el camino tortuoso que los había llevado hasta ahí. «Vittorio», Laura llamó, sin quitar los ojos del cuaderno. «Sí. ¿Aún la extrañas?». «A Sofía». La pregunta tomó a Vittorio desprevenido. Bajó el periódico. «Todos los días», respondió honestamente. «Pero de una forma diferente ahora». «¿Cómo?». «Antes, la falta era solo dolor. Un vacío que me consumía». Miró a Laura. «Pero ahora, cuando pienso en ella, también siento gratitud. Porque fue pensar en ella, verla en ti ese día, lo que me hizo detenerme, lo que me hizo ayudar, lo que me trajo hasta ti». Laura finalmente levantó los ojos del cuaderno. «¿Crees que ella estaría feliz en saber que me encontraste?». Vittorio sintió lágrimas picar sus ojos. «Algo raro, precioso». «Creo que sí». Sofía tenía un corazón enorme. Le encantaría saber que algo bueno salió de todo aquel dolor. Laura se levantó y fue hacia él, dándole un abrazo apretado. Vittorio correspondió, sosteniendo a la niña como si fuera la cosa más preciosa del mundo. ¿Por qué? Para él, lo era. «Papá», Laura murmuró contra su pecho. Vittorio se congeló. Era la primera vez que ella lo llamaba así. «Sí, princesa. Gracias. Por salvarme ese día. Por darme un hogar. Por enseñarme que incluso las personas rotas pueden repararse unas a otras». Vittorio no confiaba en su voz, así que solo besó la parte superior de su cabeza y la sostuvo más apretado. Desde afuera, la ciudad continuaba girando. El crimen continuaba sucediendo. La vida continuaba siendo dura, injusta, cruel. Pero en aquel apartamento, en aquel momento, había algo más poderoso que toda la oscuridad del mundo. Había esperanza, había amor, había redención. Y todo había comenzado con una niña hambrienta, un paquete de galletas de 2 reales, y un hombre peligroso que eligió, por un momento, ser bueno. Años más tarde, cuando Laura ya era una abogada graduada, especializada en defender niños en situación de vulnerabilidad, volvería a aquel supermercado. No para comprar nada, sino para llevar a un grupo de empresarios interesados en financiar su nuevo proyecto, un centro de acogida para niños de la calle, donde tendrían comida, refugio, educación, más importante, dignidad. Vittorio estaría ahí también, ya viejo, ya cansado, pero aún presente. Se había alejado del crimen años antes, transfiriendo sus operaciones a Alessandro y usando su fortuna para causas que, esperaba, equilibraran aunque fuera un poco toda la destrucción que causó. Cuando la placa del centro fue inaugurada, Laura miró el nombre, Centro de Acogida Sofía y Rosa, homenajeando a la hija que Vittorio perdió y a la madre que Laura nunca olvidó. Ellas estarían orgullosas. Vittorio dijo, su voz embargada. «Nosotros hicimos que esto pasara». Laura corrigió, sosteniendo su mano. «Juntos». Porque esa era la verdad que habían aprendido. Nadie se salva solo. Ni niñas hambrientas, ni jefes del crimen atormentados por demonios. La redención es siempre un viaje compartido, construido sobre pequeños actos de bondad que crecen hasta convertirse en algo mayor. Y todo lo que se necesita, a veces, es un momento de elección. Un momento donde ves el sufrimiento y decides no dar la espalda.
Un momento donde 2 reales y un corazón abierto cambian todo. ¿Y tú? ¿Esta historia te tocó? ¿Te hizo reflexionar sobre segundas oportunidades y el poder de la bondad en lugares inesperados? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia inspiradora que traemos aquí. Deja aquí en los comentarios, ¿crees en la redención? ¿Crees que las personas pueden cambiar? ¿Y qué tipo de historia quieres ver en el próximo video? Comparte este video con alguien que necesita creer que siempre hay esperanza. Siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Y recuerda, a veces, salvar a alguien es también una forma de salvarse a uno mismo. Nos vemos en el próximo video. Y no olvides, sé el cambio que quieres ver en el mundo, aunque sea con un paquete de galletas de 2 reales.